Bueno, ahora sí vamos a presentar adecuadamente a Liber Trindade. Liber es técnico constructor, es directivo del IUCOSE, es miembro fundador del IUCOSE, es integrante de la comisión directiva, integrante de la comisión de capacitación y difusión. Es director del Centro de Capacitación Técnica, CECATEC, que fue fundado en el año 2003. Es docente de CECATEC y ha dado más de 100 cursos con casi 1900 egresados de instaladores de steel frame. Es además director de Casa Abierta, con CECATEC tiene oficinas en La Plata, en Lima, en Montevideo, es integrante del Registro Único de Peritos, es miembro fundador de la Cámara Argentina de Construcciones, es una persona que hace muchas cosas. Y a su vez también, a partir del segundo semestre, va a ser docente de la Tecnicatura de Construcción en la UTU, donde se abre una rama de construcción en seco y lo tenemos a Liber ahí como uno de los 4 docentes que van a dar eso. Así que, bueno, le dejamos a Liber para que hable un poco de qué es el IUCOSE y presente también, digamos, la situación del steel frame a nivel nacional e internacional. Adelante. Bueno, gracias Mario, buenas noches a todos. La verdad que un honor estar aquí entre una platea tan numerosa. Señal de que el instituto ha trabajado mancomunadamente aquí con la facultad para cumplir esta meta que era difundir el sistema. Básicamente, de la misma manera que estábamos haciendo historia recién, obviamente el IUCOSE tiene una historia que arranca ya por el año 2013, justo revisaba hoy un poquito de fechas, allá por el 2 de junio del año 2013, estábamos haciendo una compulsa ahí tirando ideas a ver cómo se iba a llamar el IUCOSE, que en definitiva fue el nombre que se votó por mayoría Instituto Uruguayo de la Construcción en Seco. El armado del instituto tuvo a cargo de empresas líderes del mercado y empresas que colaboraron desde la Argentina, replicando un poquito lo que es la experiencia del INCOSE en Argentina, el Instituto de la Construcción en Seco, que ya tiene un par de décadas trabajando con muy buen nivel. Y en algún momento se discutió si el formato del INCOSE y el IUCOSE iba a ser similar. ¿Por qué? Porque el INCOSE en Argentina está formado por fabricantes. Todos los fabricantes del sistema son quienes han armado este instituto. Pero en Uruguay dimos un paso distinto, partiendo de la base que somos un pequeño país, y tratamos de abrir la cancha para que de alguna manera tuviese una conformación más múltiple. Y el camino que se siguió fue básicamente que el instituto tuviese 4 patas. Estas 4 patas fueron fabricantes que se sumaron al sistema, muchos de ellos, como le digo, empresas argentinas que se sumaron, más los fabricantes que teníamos aquí en la parte nacional. Los distribuidores, fundamental en aquello de salir de fronteras, comprar, negociar y vender productos que se respete una norma, ¿verdad? Y estar tranquilos de que todos los distribuidores iban a colaborar en este camino. Los instaladores, las empresas constructoras del sistema que tuviesen una trayectoria para empezar a sumarle a este gran desafío, y centros de enseñanza como una 4ª pata. Ese fue el objetivo y lo que se votó afirmativamente para a partir de enero ya del 2014 empezar la primera comisión directiva a trabajar arduamente en lo que entendíamos que era colaborar con el desarrollo de todo el mercado. Ya para septiembre de ese año tuvimos nuestro lanzamiento en la Cámara de Industrias con muchísima gente también, y concretamos ese sueño de muchas empresas que era trabajar en torno a la difusión del steel framing. La verdad que el primer desafío era separarlo de alguna manera del drywall, del concepto de construcción en seco, muy arraigado ya, pero que para unos 10 años, 15 años atrás la gente seguía golpeando las paredes y lo que sonaba hueco por ahí no era lo que estaba acostumbrado, que era la mampostería ladrillo. Entonces, en aquel tiempo, a fuerza de los centros, por ejemplo, los shoppings y todo lo que hubo en construcción en seco, se fue conociendo el sistema y realmente firmemente diría que la explosión grande viene del 2013-14 en el steel framing, que tiene una escalada gigante. Y la verdad que uno dice, ¿cómo si la gente castigaba tanto el drywall, cómo no lo hizo con el steel? Y yo a veces comentamos también que el bolsillo de la gente hoy necesita casas en menor plazo. El BPS sigue siendo el 75% de los aportes sobre la mano de obra.
Hoy una pareja, un oficial y un peón ganan en el entorno de los $5.000 entre los dos con aportes, y el rendimiento para una semana, para un mes de trabajo es bastante poco en lo tradicional, y hace que la gente desesperadamente con el bolsillo haya pensado, y después descubrió en realidad que se encontró con el mejor sistema, que es el steel frame. O sea que lo que empujó notoriamente creo que ha sido la necesidad del bolsillo, y a partir de ahí empezamos a tratar otros temas que sí son los importantes, como la sustentabilidad, por ejemplo, y todos los elementos que tiene el sistema a favor. Lo que pasaba en Uruguay es que, bueno, básicamente Drywall hacía muchos años que estaba trabajando, y al empezar a ver mucha obra, mucha cantidad de obra nueva, lo primero era que la gente mutara directamente del drywall al steel, pero no había la formación necesaria, y ahí estaba el desafío del instituto, generar la base para poder empezar a trabajar. Lo primero era, bueno, como el huevo de la gallina, más instaladores o más técnicos. En realidad el instituto optó por el camino de formar a los profesionales, y fue así que a través de sentarse a conversar con la SAU, con Duxa, me acuerdo de los primeros cursos también, donde Duxa quería empezar a construir sus estaciones de servicio, los 360, todo en el sistema de steel frame, empezamos a capacitar a grupos de 15, 20 arquitectos con un éxito importantísimo, con algunos que hasta se nos pasó la mano porque teníamos que cerrar las puertas también, porque la verdad que fue muy positivo lo que empezó a suceder. Concursos en el interior, recuerdo Mercedes, San José, entonces empezamos con ese trabajo. Por supuesto que otras instituciones estaban trabajando en paralelo en la mano de obra, como comentábamos, hay afortunadamente miles de instaladores formados, que obviamente necesitan también, como cualquier profesión, poder caminar, poder tener una escuela en la calle, y bueno, pero hoy creo que estamos en esas condiciones de que no hay mayor problema. El otro elemento era la generación de manuales propios del UCOSE, y así fue que lo primero que se lanzó fue el manual de Drywall, que está disponible para su descarga en www.ucose.com.uy, y ustedes simplemente se registran ahí y a partir de allí pueden bajarlo. Y este año, hace pocos meses, bueno, ya sobre fin de año en realidad, lo que hicimos fue colgar también de nuestro sitio el primer manual uruguayo, de alguna manera, de lo que es el steel framing. Entonces, a partir de estos manuales, podemos tener un elemento que ustedes puedan, de alguna manera, consultar con los detalles gráficos y demás, para empezar a encarrilar este tema. O sea que empezamos, como les decía, con la difusión, con trabajar sobre los profesionales, y después empezar a hacer una ronda de contactos, ya sea con intendencias, con los bancos, por ejemplo, porque también hay que abrirle el camino al sistema, y eso fue lo que nos llevó, por ejemplo, a golpear las puertas, por ejemplo, de BBVA, para ver si las exigencias que tenía el banco eran las mismas para un sistema tradicional como para el steel framing o alguna otra variación. La verdad que tuvimos varias reuniones también en ese aspecto, y bueno, el sistema es totalmente hipotecable, que es lo que importa para que nosotros como profesionales podamos salir a vender un producto y no haya frenos que nos permitan llegar a la obra. Y bueno, la tasa es la misma en el tema bancario para acceder al préstamo, y las casas, como le digo, son totalmente hipotecables y totalmente asegurables. Hay algunos matices, por ejemplo, nos enteramos que cuando ustedes construyen una casa en steel frame y la quieren, por ejemplo, techar con un panel sándwich, ese panel, al tener EPS y correr el riesgo de que se licúe con el calor, el banco lo que hace es asignarle un 50% más de recargo al seguro de incendio. No es que no la aseguren, no es que no la ven, que no te la hipoteque, sino que lo que hace es te recarga el seguro. Entonces, ese es un camino. Por el contrario, ya cuando totalmente las casas van a sistemas de panel, en algunos casos directamente no las aseguran, y por tanto está en riesgo el crédito si uno no tiene otra casa en el camino. También un dato interesante que ahí en esas negociaciones nos enteramos es la posibilidad de asegurar las obras durante la construcción. Todos saben, vieron por ejemplo el viento que hubo esta semana en Salto con la granizada imponente. Ahí en la entrada de Salto había algunos galpones en construcción de miles de metros cuadrados, y realmente el viento los dejó hecho trizas en el piso. Entonces, si nos pasara en una casa en un momento crítico de obra, podríamos tener algún tipo de problema, como cualquier sistema constructivo, pero el banco también nos da la posibilidad de asegurarnos la casa con un seguro durante la construcción, ya sea por robos o inclusive por fatalidades en este aspecto. Entonces, todo lo que hace el instituto de alguna manera es
trabajar en la apertura del mercado para que ir limpiando la cancha, por llamarlo de alguna manera, sensibilizando, porque a medida que más construcciones se ven, más la gente confía en el tema. Eso es un poquito a nivel del tema bancos. En cuanto al DAT que recién comentaba en el documento de aptitud técnica, hemos transitado ya unos años en este esfuerzo, que es más o menos lo que lleva cualquier sistema a homologarlo. Hay empresas que ya van por el 4.º año para poder hacer el registro. Hemos hecho los ensayos correspondientes para poder obtener el DAT. El último fue también sobre fin de año, donde, por ejemplo, se ensayó en Buenos Aires una pared que está compuesta por yeso, por un yeso de color rojo, ¿verdad? Estructura de la que ya ustedes ya conocen, y un sistema EIS hacia el exterior de placa fenólica, espuma y revoque. Y ese ensayo superó una prueba de 76 minutos, si bien no era con carga. O sea, hoy podemos decir que durante 76 minutos esa pared va a soportar, que es lo que el gobierno pide, que pide 30 minutos en realidad, o sea que estamos por arriba de ese rendimiento. Algunas cosas que también, intercalando en el tema de la región, la noticia, por ejemplo, que a partir de enero de este año en la Argentina sale una resolución que es del Ministerio de Vivienda, básicamente de la Secretaría, que establece que tanto el wood frame, la construcción con madera, como el steel frame en acero, pasan a considerarlo un sistema tradicional. Eso cambia dramáticamente la situación de la Argentina, porque en definitiva es lo que, a ver, este filtro que hoy tenemos acá, ellos lo saltan a partir, bueno, de entender que esta construcción se desarrolla hace 30 años en la Argentina con resultados muy positivos, y entienden que era el momento de pasar esto. En Uruguay la verdad que tenemos también casas con muchísimo más de 20 años, inclusive de miembros de la directiva, como nuestro presidente, a quien le mandamos un abrazo, que hoy por razones de salud no pudo venir, el señor Jaime Fresnedo. Pero tenemos empresas que realmente han trabajado en los últimos 20 y pico años con construcciones de muchísima calidad, empresas que han hecho 136, 150 casas en las que hoy se podrían monitorear perfectamente 20 y pico de años después para advertir las características en cuanto al uso, ¿verdad? Que no han tenido ningún tipo de problema. La Argentina, aparte, tiene una necesidad, y es la misma necesidad que tenemos nosotros. Todos necesitamos techos para la población, es el fenómeno que pasa a toda Latinoamérica, y el tema está en la velocidad. Hacer una casa tradicional, nosotros sabemos que por más pequeña que sea, no podemos bajar de unos 4 o 5 meses, sumando el tiempo, fraguados y demás. Y una casa en steel frame entre los 30 y 45 días la podemos sacar, inclusive industrializada, abajo de un galpón, para poder trasladarla, o en in situ, sin problema ninguno, en 45, 50, 60 días, dependiendo de su tamaño. Entonces, la Argentina hoy necesita justamente esto, el gobierno preocupado en acceder a cubrir la demanda, aprueba este sistema como tradicional, y eso le hace muy bien a la Argentina, y por tanto nosotros podemos replicar este fenómeno. Allá, de la misma manera que acá está el tema de los CAIF que recién mencionaban, está el tema, por ejemplo, de 3.000 jardines de infantes que se empezaron a construir, o sea que hay una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con el CAT, que se llama en Argentina, Certificado de Aptitud Técnica. La verdad que el fuerte que nosotros defendemos en el steel framing, aparte de sus características, es la productividad a la que podemos llegar. Si pensamos en que necesitamos viviendas en un corto plazo, y hay a veces intangibles. Yo siempre pienso en una familia, en una pareja joven que se case y que pueda tener la suerte de contratar una casa, seguramente tenga que pagar alquiler los próximos 6, 8 o 10 meses para poder ingresar a esa casa, y sin embargo con el steel framing lo vamos a lograr en 60 días. Eso es un intangible que muchas veces no se tiene en la ecuación, pero esa plata de 6 meses a favor en el bolsillo de alquiler repercuten generalmente que uno pueda tener acceso a mejores terminaciones, a mejorar básicamente este tipo de situación. Un tema también que debemos trabajar en equipo es que a veces se habla que el steel frame, el wood frame, los sistemas de alguna manera no tradicionales, lo que hacen es quitarle mano de obra a la construcción. Y la realidad es todo por el contrario, lo que hace es acelerar el proceso de que el uruguayo pueda llegar a su vivienda propia. Si yo con el mismo equipo de gente puedo construir una casa en 1 año o 2 a lo sumo, con el mismo equipo de gente puedo construir 6 casas. Entonces, cuando hablamos de
de integrar, de ser solidarios, creo que hay que trabajar en sistemas eficientes. Todavía no entramos en el plano de lo específicamente interesante del sistema, estamos hablando de acceder a ese techo. O sea que ese es un tema que me parece muy bueno tratar. Mario mencionó el tema de la UTU. El tema de la UTU fue otro camino que la Comisión de Capacitación tomó de forma de acercarse a la UTU para trabajar sobre los mandos medios. O sea, podemos generar muchos técnicos con muy buenos proyectos, pero hay que poder ejecutarlo por aquello que manejaron recién del buen arte de construir. La escuela de la construcción tampoco estaba actualizada en estos temas y a partir de múltiples reuniones de muchísimas horas, esa es la realidad porque son jornadas agotadoras, se logró que la UTU considerara la posibilidad de incorporar el steel framing curricularmente y logramos que el técnico constructor, aquel que después de 4 o 5 años técnico en construcción salía a trabajar sobre lo tradicional, a partir de este julio, que es el plazo que se había establecido, la UTU empieza a formar técnicos constructores con énfasis en obra seca. O sea que es una especialización donde tiene un tronco común la carrera y después se abre para poder formar los primeros técnicos en obra seca, lo que entiendo que va a ser muy importante porque realmente esto es una especialización. O sea, si bien construimos con el mejor arte posible, hay que reprogramarse. La verdad que la gente que más se reprograma justamente no es la de la construcción. Hoy hay como un boom explosivo donde toda la gente quiere aprender sobre estos sistemas y no básicamente es la gente de la construcción específicamente la que toma estos cursos, sino por el contrario, toda aquella persona que se quiere reciclar en un momento de repente complicado en el tema laboral. Y es mucho más fácil a veces reciclar a quien viene sin aquellas mañas que llevamos a veces en obra, ¿verdad? Para poder reprogramar todo este tema. La verdad que en la región uno siente el orgullo de ser uruguayo, esa es la realidad. Esta semana miraba, por ejemplo, El Origen, el programa donde te mostraba el 1930 con la construcción del Estado Centenario en 6 meses, y uno decía cómo éramos capaces hace tantos años atrás, 80, 90 años atrás, de ser tan buenos en lo que hacíamos. Era porque realmente nos comprometíamos y nos poníamos objetivos. Y la verdad que bueno, esto es un tema interesantísimo porque Uruguay con sus 3 millones no les quepa duda que lidera América Latina en capacidad, en materiales, en técnicas, esa es una realidad. Tal vez que Chile, ¿sí?, nos lleve una pequeña ventaja, no vamos a hacer broma de chilenos, pero porque si no se va a enojar alguno, es una broma. Pero la verdad que Chile ha tenido un proyecto nacional en los últimos años de generar proyectos subvencionados por el gobierno con créditos a 50 años para acceder a 4.000, 5.000 viviendas con construcciones evolutivas muy importantes. Y la Argentina mismo quiere replicar, el otro día en la Secretaría de Gobierno lo escuchaba, de por qué no replicar lo que hace con tanto éxito y tantas décadas Chile con este tema. Chile está a la cabeza en la venta de placas, por ejemplo, en América Latina. Prácticamente vende como 3 metros cuadrados de placa por habitante y nosotros en Uruguay estamos arriba del 1.2, 1.3, a veces 1.4, que es muy superior a la venta de placas en la Argentina y mucho más superior a la venta de placas en el Brasil. Pero no me quedaría tan simplemente con el detalle de la placa en cuanto a la venta, sino las características de nuestro mercado. Un mercado totalmente abierto, porque como decíamos, estamos globalizados, pero no solo tenemos una globalización, tenemos una apertura de fronteras, que no es el caso que le pasó a la Argentina, por ejemplo, con muchos años de barrera económica en cuanto a la importación, y de alguna manera Argentina se tuvo que reciclar en función a lo que podía construir, a lo que podía fabricar sus fabricantes locales. Entonces, tenemos otra forma de ver las cosas. Nosotros nos parecemos muchísimo más al americano porque tenemos acceso a todo lo que es el mundo, ya venga de Estados Unidos o venga de China, porque hoy el mundo, como lo saben, está globalizado. Y cuando viajamos por estas ferias, como les recomiendo la Intex, por ejemplo, que este año se hizo en Orlando, el año pasado en Las Vegas y el año anterior en Nueva Orleans, en la que uno va viendo el desarrollo de ellos, lo primero que siente es que no estamos tan lejos del americano. Pero bueno, te deja el sabor de que tenemos que superarnos todavía, porque ellos obviamente tienen una política mucho más de control en el tema incendio, por ejemplo, tienen todo tipo de elementos de barrera de fuego que son muy exhaustivos los controles. En el tema ACE, que hoy es toda una novedad, inclusive lo he visto en estos últimos meses en Argentina también con
con el avance del Edge, el sistema de espuma con reboque de base coat, con una malla de fibra de vidrio, una bola de malla de fibra de vidrio. Estados Unidos tiene la EIMA, la asociación justamente que se dedica a este tema, y los seguros exigen un correcto desarrollo de los sistemas. Ahora, yo ya en el año 1994, hace 20 y pico años atrás, ya hacíamos Edge en Uruguay. O sea, lo que estamos haciendo es ayornándonos porque el mundo avanza en la tecnología. La realidad es que el mundo avanza y rápidamente. La explosión que ha habido en los 2 últimos años a nivel global en esta tecnología es increíble. Por ahí el miedo más grande que tenían hace unos meses atrás la gente era que a uno le pegara una patada a una placa y la placa se rompiera, y usarla en un liceo, de repente en un gimnasio, la placa se iba a romper. Hoy todas las marcas tienen un desarrollo importante en placas de alto impacto, donde uno le puede pegar un macetazo con alma y vida durante varias veces y no va a tener problema. El tema del desarrollo con mejores placas en cuanto a la acústica, con placas hoy que están de moda en todo lo que tiene que ver en el exterior, como elemento de terminación, placas de yeso que hoy con fibra de vidrio logran que la casa empiece a tener cada vez más yeso y por tanto a bajar el peso, y por tanto a la hora de calcular la estructura, todo eso va a repercutir en que la cimentación de alguna manera se vea beneficiada. O sea que en la región estamos muy bien, eso es importante valorar lo que estamos haciendo. Con Yucoso empezamos a visitar, por ejemplo, San Pablo en el 2015 con el primer congreso latinoamericano de Steel. Fuimos al segundo en el año 2016. Brasil había tenido un aumento, había mejorado en muchas características, pero todavía nosotros seguíamos adelante, eso no me cabe duda. Y ahora vamos a viajar la próxima semana también en representación de Yucosa al tercer congreso del 2021 en San Pablo. Y vamos a encontrar, por supuesto, novedades, pero estamos hablando de un mercado de 180 millones de habitantes que avanza por el empuje, donde el steel sigue siendo una cuota aparte muy pequeña, pero es una monstruosidad lo que ellos hacen. Arrancan en enero con 300, 400 casas y para diciembre las tienen totalmente terminadas. Da gusto ver esa escala, porque también hay que ver que el visualizar la escala de negocio es sumamente importante. Y cada país a su vez tiene un discurso particular en cuanto a los sistemas. Cuando uno hace años atrás quería de repente hablar de eficiencia energética y de las ventajas que tiene un sistema eficiente de aislación en la Argentina con un combustible muy barato, con un gas prácticamente regalado, donde decían acá no pasa nada si uno prende el gas y por 30 mangos calefaccionás toda la casa. Nadie se preocupaba demasiado porque la pared fuera más eficiente o menos. Pero hoy con 300 o 400% de aumento, que igual sigue siendo la mitad o una tercera parte del Uruguay, ya la cosa cambia. Por eso es que el Ministerio de Energía en Argentina está trabajando en la etiquetación, etiquetando las casas como si fuera un calefón, como si fuera un electrodoméstico ABCD. Entonces se establece que, por ejemplo, una casa puede tener un grado y a partir de distintas capas poder hacerlo muchísimo más eficiente. O sea que el mensaje es claro, estamos a la vanguardia en este tipo de sistema y eso es el esfuerzo, yo diría, de los fabricantes por un lado en cuanto a tener el último material, y lo más importante también destacar es el importador, el distribuidor, como el que cree en el sistema y juega su bolsillo a volcar al mercado este tipo de materiales nuevos. Trabajar fuertemente en el conocimiento del sistema es lo que va a abrir el mercado. Realmente el sistema, como cualquier otro, tiene sus patologías, pero las patologías que tiene generalmente son el error humano, ¿sí? El error en el control, y eso lo podemos solucionar con capacitación, o sea que la confianza total en este tipo de cosas. Una cosa que discutimos a menudo también en el instituto es trabajar en la formación de contratos, o sea, estimular a la gente a que sepa cómo formular un contrato. Hoy el nivel de estafas, lamentablemente, en el mercado nuestro, y no por el steel framing, sino por cualquier sistema constructivo, está en auge. Parece que nos topamos a diario con este tema. Entonces, me parece que hay que trabajar formando al técnico, justamente lo técnico, pero formándolo en lo legal, en aquellos aspectos que hacen que la obra de ustedes pueda llegar a buen puerto. Si se dan de frente con alguien que hace una estafa, que es lo habitual, les aviso, van a estar en un problema como técnicos también. Entonces, trabajar con su escribano, en pedir determinada documentación, es importante para ver con qué gente estamos trabajando.
Así que más o menos, acá me tiran un papelito, dice redondear y sacar, ¿no es cierto? Pero bueno, yo la verdad que había empezado a calentar las cuerdas vocales y Mario, 25 minutos, usted sabe que esto es calentamiento nada más. No, perfecto. No, básicamente en nombre del instituto, de la comisión directiva, aquí en primera plana, que tenemos varios miembros, amigos de 4 años de estar peleándonos dentro de una habitación, pero siempre pensando en el bien común de todo este sistema, estimularlos a que confíen en los sistemas. La verdad, lo peor que nos puede pasar es uruguayizar las cosas. O sea, no porque no tengamos la capacidad de mejorar sistemas constructivos, sino porque el mundo ya lo inventó. Hoy lo que tenemos que hacer básicamente es copiar de alguna manera. Tenemos una organización, por ejemplo, en Estados Unidos como la SFIA, Steel Framing Industrias Asociadas, que certifica cada elemento que se construye. Los manuales están a la vista, realmente hay un estudio increíble. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar alrededor y después que entendamos el sistema, yo creo que sí podemos empezar a inventar o a cranear. Es muy clásico ver cómo de repente un yesero agarra masilla y le mete yeso para que siga más rápido. Uno va a los laboratorios de fábricas y ve la tecnología aplicada y nosotros somos tan creativos que queremos mejorar las cosas de pesado. O sea que el tema es ser respetuosos, no van a tener ningún problema con esta tecnología que llegó para quedarse, créanme. Y también les va a facilitar algo, es que la plata en el bolsillo usted entre mucho más rápido, porque no es lo mismo controlar una obra durante 8 meses que ir a la obra en 2 meses, poder liquidarla y ya seguir con el proyecto que sigue. Hay que cambiar el chip porque el control es mucho más exhaustivo, hay que tener prácticamente todo el diseño en la cabeza desde el arranque, sin modificaciones en lo posible, para ir rápidamente a terminar este tipo de obras. Pero bueno, todavía estamos con el chip aquel que todo es para elegir a último momento. Acá, desde el momento que arrancamos a hacer el análisis, el anteproyecto, pasándolo por lo que es generar todos los recaudos, generar el panelizado, todos esos planos que nos van a permitir atornillar teniendo un manual concreto, eso es lo que ustedes van a lograr. Así que muchísimas gracias al equipo de IUCOSE por confiarme esta presentación y un abrazo, como le decía a nuestro presidente, que nos pudo acompañarlos en el día de hoy. Bueno, gracias, Liga.